Hola, ¿cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos en otra intervención en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Yo soy Ismael Carballo y bueno, esta es una de varias cápsulas que voy a dedicar a un tema fundamental para el país. Que surge, el motivo es el calor de la controversia que está dándose alrededor de el proyecto educativo de la administración del presidente López Obrador, es decir, de la 4T. Concretamente tiene que ver esto con los libros de texto, cosa que se ha venido discutiendo durante los últimos tiempos, durante los últimos años, etcétera. Pero en estos días ha habido otra vez, se ha activado la controversia, sobre todo porque el ciclo escolar está por iniciar. Hay un debate sobre la cuestión de la distribución de los libros de texto. Ha habido asociaciones que se han amparado, algunos actores políticos. Me parece ser que la gobernadora de Chihuahua ya ha dicho que ella no va, o sea, que su gobierno no va a distribuir o a utilizar los libros de texto. Por otro lado, se sabe que algunas secciones sindicales del sindicato de maestros, tanto de la CENTE como del CENTE, al parecer tampoco están dispuestos a utilizarlos. Muchas veces no es tanto por los contenidos, sino por cuestiones de tipo político, etc. En fin, creo que saben todos de lo que estoy hablando y creo que esto merece una discusión a fondo, y es lo que voy a estar haciendo en algunas intervenciones que tienen que girar alrededor del tema de la educación. Entonces, bueno, primero comentar eso, la controversia. Ha habido algunas reacciones ya. Particularmente yo ayer, hoy que estamos grabando esto, pues el día de ayer tuve la desgracia de ver el informativo de Hechos en TV Azteca, y el presentador, este de bigote a la torre, dice, en los libros de texto se está difundiendo la ideología comunista. El gobierno está ideologizando a los niños en las ideas comunistas, ¿verdad? Lo ponía así, ¿no? Como para alarmar a la sociedad. Luego sacaban ahí algunas cápsulas, preparaban la cápsula correspondiente, salía ahí una supuesta experta hablando. Ya saben lo que yo pienso de los expertos. Y entonces, bueno, estaban ahí alimentando la idea de que se está formando en el comunismo a los niños mexicanos, etcétera. De hecho, creo que, repito, hoy que estamos grabando esto, creo que el presidente de la República en la mañanera de hoy se refirió al asunto. Creo que de hecho, él, según leí las noticias, no pude ver la mañanera, pero el presidente dijo, Ricardo Salinas Pliego no es nuestro enemigo. Hay diferencias entre él y yo respecto de cuestiones de tipo ideológico, hacia dónde debe de conducirse el país, etcétera, pero él dijo que no consideraba a Salinas Pliego como un enemigo. Y dijo que pues, la diferencia y la disputa en función de diferencias políticas, ideológicas, educativas, filosóficas, etcétera, pues forma parte de la discusión democrática de una sociedad, etcétera. Entonces, de esa manera el presidente está abordando esta controversia que seguramente va a seguir. Por ahí también escuché algún comentario en redes con conocidos, etcétera. En redes pues también ya está en circulación la idea de que el fantasma del comunismo está llegando con la 4T. Por otro lado, vi por ahí algún comentario en el que decía un padre de familia, yo no me imagino que estas cuestiones se expliquen en Noruega, y eso a mí me parece patético, porque curiosamente pues eso supone más que otra cosa un complejo de inferioridad, ¿se dan cuenta? Porque como si Noruega fuera una sociedad a la que nosotros deberíamos de aspirar, o como si nosotros tendríamos que ser como los noruegos. ¿A quién le importa Noruega? A mí no me importa en absoluto Noruega. Es un país totalmente insignificante desde un punto de vista histórico y geopolítico, con todos los respetos. En todo caso, los países con los que tendríamos que ver, pues sería, a mí, desde mi punto de vista, pues yo qué sé, China, Rusia, Alemania, Venezuela, por lo que está ocurriendo ahí, Estados Unidos, más o menos, ¿verdad? Pero Noruega, ¿a quién le importa Noruega? Me acuerdo una vez, aquí abriendo paréntesis, me acuerdo que una vez también fui a un foro de economía en el que fue ahí en una universidad privada, y fue un ideólogo economista que estaba hablando sobre las políticas del banco, la idea, el modelo o el proyecto, sí, el modelo de gestión de los bancos centrales. Deben de saber que la idea de la autonomía del Banco Central
es relativamente reciente, no es un componente estratégico que ha existido siempre, sino que la idea de la autonomía del Banco Central fundamentalmente se gestiona a partir de los 80 y los 90 principalmente. Es uno de los elementos fundamentales de las estrategias neoliberales de gestión de la economía, etcétera. A lo mejor en otro momento podemos abordar eso. Pero entonces este señor empezó a hablar de las bondades, de la idea, la necesidad de que el Banco Central sea independiente, etcétera. Y entonces empezó a explicar históricamente qué países estaban adoptando la estrategia de dar autonomía al Banco Central. En México la autonomía del Banco Central se gesta, pues creo que durante los 80 y fundamentalmente a partir de los 90, y entonces él empezó a dar ejemplos de que Singapur, Nueva Zelanda, Australia habían adoptado el modelo del Banco Central. Y yo alcé la mano y dije, señor mío, ¿a quién le importa Nueva Zelanda? Dígame cómo funciona el Banco Central chino, ¿verdad? Y entonces ahí vemos realmente qué modelo importante en términos geopolíticos e históricos podemos seguir o no, ¿verdad? Pero Nueva Zelanda o Australia, con todos los respetos, no le importa absolutamente a nadie. No tiene ninguna relevancia histórica, geopolítica, cultural ni nada, ¿verdad? Se puso de moda para irse para allá, etcétera, pero bueno, en fin, aquí no importa. Entonces, estas ideas de que, claro, es que en Holanda, es que en Noruega, es que en Dinamarca, es que en Suecia se hacen las cosas de esa manera, me parece, antes que otra cosa, el resultado de un complejo de inferioridad de gente que desconoce la historia nacional y se sienten inferiores y piensan que los modelos europeos, escandinavos, son aquellos a los que nosotros debemos de aspirar. Yo creo que no, yo creo que México, esto yo lo he dicho infinidad de veces, yo creo que México es un país con una densidad histórica suficiente como para buscar en nuestra propia historia modelos fundamentales para el futuro del país y no tenemos que estar buscando modelos europeos o de gente blanca, etcétera. Eso me parece a mí verdaderamente patético y fundamentalmente muestra de un complejo de inferioridad en el que están fundamentalmente las élites. Porque quien dijo estos comentarios es gente que tiene a sus hijos en escuelas privadas, etcétera, y piensa que en las escuelas privadas los van a moldear como niños de Noruega, de Finlandia o de Alemania. Eso me parece patético. Pero es un complejo de inferioridad de las élites. Esto es algo que analiza, por ejemplo, muy bien María Elvira Roca Barea en un libro extraordinario que se llama Fracasología, en donde ella estudia cómo los afrancesados en España, dentro de los cuales, por ejemplo, estaba ni más ni menos que nuestro querido Goya, Francisco de Goya, cuando Napoleón invade España en 1808, pues muchas élites afrancesadas, se entiende lo que quiero decir, que se sentían franceses, ¿verdad? Decían que bueno que nos invadió Francia, ¿verdad? Porque así nos vamos a liberar de lo español. Imagínense lo patético, ¿verdad? Nos vamos a liberar de lo español, dicho por los propios españoles cuando Napoleón nos invade. Y esto es un fenómeno que está ya depositado en el sentido común de España, ni siquiera de Hispanoamérica, de España, en donde, y el origen de esta idea de la fracasología, según lo explica María Elvira Roca Barea, tiene que ver con ese proceso histórico de transición de dinastías que tiene lugar en la guerra de sucesión española, que tuvo lugar de 1700 a 1713, en donde la dinastía de los Habsburgo fue desplazada por la de los Borbones, que es la dinastía francesa, que al día de hoy tiene la jefatura del Estado, ¿verdad? Felipe VI es un Borbón, es un francés. Y entonces la idea de María Elvira Roca Barea es que los franceses, cuando llegan a administrar la monarquía, utilizaron la idea de que España es un fracaso para justificar su ineptitud para gobernar la monarquía y sus territorios. Entonces la idea de que España es un fracaso en realidad es una idea de afrancesados, ¿se dan cuenta? Aquí de alguna manera bueno, como se sabe, pues Porfirio Díaz es el que afrancesó la élite mexicana, y de alguna manera esa idea de la fracasología en función de Francia con relación a España es lo que de alguna manera se replica aquí en México con las élites que piensan que en Estados Unidos o que Estados Unidos es el modelo que debemos de seguir, ¿verdad? Y están todo el tiempo fastidiando con la idea de que, claro, es que en Estados Unidos, como si Estados Unidos fuera la sociedad a la que deberíamos de aspirar, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión que tiene que ver con un complejo de inferioridad de las élites. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, de las élites, que piensan que solamente en Europa o en Estados Unidos es donde está lo verdaderamente importante, y esos son los modelos que debemos de seguir. Bueno, estos son algunos de los comentarios que tienen que ver con la reacción a la controversia alrededor de los libros de texto. Los de TV Azteca, pues fue verdaderamente bochornoso la idea de que quieran plantear que aquí se está ideologizando a los niños en el comunismo. Es una cosa verdaderamente dan pena ajena, es como los de Frena, porque lo que ocurre es que están peleándose con un fantasma, ¿no? Viven todavía en tiempos de la Guerra Fría,
piensan que el comunismo está dentro del programa, son tan analfabetos políticamente que ni siquiera se han tomado la molestia porque claro, es que la gente está en el TikTok y en los youtubers, es en donde está la gente, ¿eh? La gente, luego los padres de familia, eso es lo que están. No les preocupa la ciencia, ni ponerse a leer la Ilíada o las tesis educativas de Vasconcelos. La gente y los padres de familia en lo que están es en el TikTok, ¿verdad? Claro, nada más, pero dicen, no, pero que no me hablen de comunismo, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, la idea de cualquiera que se tome la molestia de leer los documentos básicos de Morena o del proyecto alternativo de nación o el programa de gobierno de la Cuarta Transformación, en ningún maldito lado existe el concepto de comunismo, en ningún lado. Entonces, ¿de qué están hablando? Están peleándose con fantasmas. Ahora bien, el comunismo es un concepto fundamental de la historia social, de la historia política y de la propia historia. El comunismo es un concepto que está vertido en Platón, está planteado también en el cristianismo, y solamente cuando la Unión Soviética se consolida a partir de la revolución bolchevique, liderada por Lenin, utilizando tesis de Marx, es cuando en realidad el comunismo adquiere una existencia real, digámoslo así, ¿verdad? Lo demás fuera una idea platónica. El comunismo está en la República de Platón. A ver si nos vamos enterando, ¿verdad? Está en la República de Platón y en el cristianismo. Entonces, claro, cuando la Unión Soviética lo plantea como un objetivo, porque ni siquiera el comunismo ha existido nunca. El comunismo dentro de la tradición marxista y leninista es un objetivo a alcanzar, para la consecución del cual se establecen estrategias socialistas, de suerte tal que el socialismo es una fase transitoria. Pero ni siquiera el socialismo está en los documentos básicos ni de Morena ni de la 4T, para que no quieran pensar que no es el comunismo sino el socialismo lo que queremos. No, señor. Ninguno de los dos conceptos está en los proyectos estratégicos de Morena y de la 4T. Ahora bien, el debate tiene muchísimo interés. Ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, que siempre existieron partidos comunistas, pero nunca existió el comunismo como tal, empezando por la propia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué estaba el Partido Comunista gobernando, pero el país, el régimen se llamaba socialista? Porque el socialismo era una fase transitoria dirigida a la extinción del Estado como elemento fundamental del comunismo. Eso ahora sabemos que yo mismo puedo criticar, que no tiene sentido, ese análisis y ese desarrollo estratégico no tiene sentido. Además de que la Unión Soviética ya cayó, ya colapsó ese régimen, entonces no tiene sentido plantearlo como objetivo estratégico. Pero como elemento de análisis histórico, pues tiene todo el interés, como puede tenerlo estudiar la Edad Media, o estudiar el mundo prehispánico, o estudiar los regímenes fascistas, etcétera, para tener elementos históricos y saber de lo que se está hablando y no hacer el ridículo, ¿verdad? Mostrando que que la gente está peleándose con fantasmas. Y por otro lado, bueno, aquí para ya aquí yo tenía más o menos mi guioncito que lo hice ahorita, pero bueno, ya que estoy en esto, un poco echado para adelante, hablar del marxismo también. Se plantea que el marxismo, se habla del marxismo como si fuera, o de Marx, como si fuera un demonio, ¿verdad? Un troglodita peligroso. Eso solamente lo puede decir alguien que no lo ha leído. Yo creo que Carlos Marx es una de las cúspides del pensamiento del siglo XIX, concretamente el alemán, judío alemán, porque Marx era judío, pero es una de las cúspides del pensamiento del siglo XIX y por tanto es un clásico. Cualquiera, claro, se debe de entender de que yo no estoy diciendo que todos los padres de familia y todo mundo deba de saber los planteamientos de Marx, ¿verdad? Pero por lo menos, pues, quienes estamos en estas cuestiones de análisis político, en el periodismo, etcétera, los que generan opinión, ellos sí, o sea, no pueden estar hablando de esta manera tan simplista y tan majadera, ¿verdad? Cuando se refieren, por ejemplo, a Marx. ¿Por qué? Pues porque Marx es importante. Marx es un clásico. ¿Y qué significa ser un clásico? Un clásico es el que se tiene que leer o sí o sí. O sí o sí, es decir, Newton es un clásico, Maquiavelo es un clásico, Aristóteles son clásicos, Santo Tomás es un clásico. ¿Por qué? Porque tú necesariamente tienes que suscribir todos sus planteamientos, no señor, sino por la relevancia que tuvieron en su tiempo, el alcance que tiene su obra, el interés que tiene, lo que vieron, lo que analizaron, lo que criticaron, y por tanto tú estás obligado a más o menos conocerlo. Entonces, lo que da bastante irritación es que periodistas o generadores de opinión hablen de una forma tan inculta, tan
tan indocta, ¿verdad? ¿En qué consiste la trascendencia de Marx? Marx tiene relevancia, y esto aquí yo recomiendo muchísimo un texto extraordinario, una biografía extraordinaria, que es la que redacta Jacques Attali, que fue un escritor francés de origen argelino, muy importante, es muy prolífico, tiene una obra vastísima. El libro se llama Carlos Marx o el espíritu del mundo, que es una biografía que edita el Fondo de Cultura Económica. Y ahí lo que plantea Attali lo dice muy bien. Nunca mejor he encontrado un homenaje a Marx que el de Jacques Attali, porque él dice, en el inicio del libro dice, yo no soy marxista, ni nunca lo he sido y nunca lo seré. Pero una vez que tuve contacto con su obra, es tal la magnitud de su genio, aunque yo no lo comparta, que no hay cosa con la que yo me cruce, respecto de la que yo no quiera saber qué dijo Marx al respecto, ¿verdad? Ese es extraordinario el homenaje. Es decir, yo no comparto, ¿no?, en general su perspectiva, pero es tan genial, es tan importante, penetró de una manera tan sorprendente que no puedo ignorarlo. Yo lo tengo que tomar en cuenta para mis análisis, ¿verdad? Incluso criticándolo, pero siempre tomándolo en cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, y para esta gente que no sabe de lo que habla, les recomiendo que lean, por ejemplo, esa biografía de Jacques Attali, Carlos Marx o El espíritu del mundo. ¿En qué consiste la grandeza de Carlos Marx? Y por eso es un clásico. La grandeza de Marx consiste en el hecho de que él fue el gran sistematizador de las contradicciones fundamentales del mundo contemporáneo, o del mundo moderno, vamos a decirlo así. Acuérdense, cuando vimos un poco de historia, el mundo moderno es el que se organiza a partir del siglo XVI en adelante. Después, el mundo moderno. Entonces, la edad moderna es siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, hasta el presente, ¿verdad? Pero hay un corte adicional, que es el que delimita la edad contemporánea, que es la que dentro de ese despliegue moderno se activa a partir de los procesos de las revoluciones atlánticas, la Revolución Francesa, las norteamericanas, las hispanoamericanas, de manera conjugada con la revolución industrial. ¿Se dan cuenta? Es decir, la edad contemporánea es como un desdoblamiento de la edad moderna, fundamentalmente a partir del siglo XVIII. Siglo XVIII, XIX, XX, XXI, ¿verdad? Porque tiene lugar la doble gran revolución. Las revoluciones políticas, francesa, norteamericana, hispanoamericanas, y la revolución industrial, que es la que reorganiza los modos de producción y nos pone a todos en un sistema capitalista, etcétera, ¿verdad? Es lo que señala Marx, todos los sólidos se desvanecen, etcétera. Entonces, Carlos Marx es el gran sistematizador del conjunto de contradicciones que se activan en el choque de la revolución industrial con las revoluciones políticas dentro de las coordenadas del despliegue universal de la cristiandad. ¿Se dan cuenta? Ese es el asunto. El despliegue de la cristiandad como una estructura geopolítica histórica, dentro de ese, es decir, Europa y América, ¿sí? No fue en China, fue en Europa y en América donde tuvieron lugar esos procesos. La industrial en Inglaterra y las revoluciones políticas pues en Francia y en toda América. Entonces, ese gran proceso en el cual dentro de esa estructura cristiana, ¿verdad?, tiene lugar las revoluciones políticas que generan naciones políticas con pueblo soberano y libertad individual, etcétera, igualdad, etcétera, y la revolución industrial que genera unas dinámicas de explotación, etcétera. Claro, ese choque histórico es el que analiza Marx como nunca nadie lo había hecho, ni quizá como nunca nadie lo va a poder hacer otra vez, por su genio y porque además él estaba parado en la gran estructura intelectual conformada por tres grandes vectores: lo producido por el socialismo francés, producto de la Revolución Jacobina, la economía política inglesa, que se arranca con Adam Smith, y la filosofía clásica alemana. ¿Se dan cuenta? Es decir, Marx sintetizó el pensamiento alemán, la economía política inglesa y las consecuencias de los planteamientos socialistas derivados de la Revolución Francesa. Entonces no es tan sencillo borrarlo así nada más, ¿verdad? No es tan sencillo. Cualquiera que dice eso, pues es un analfabeta, un majadero intelectual, Porque, claro, ¿qué significa esto? ¿Que todos tenemos que volvernos marxistas? No, señor. No, simplemente pues tener un poco es decir, leer a Marx te permite madurar intelectualmente y entonces comprender el mundo, el sistema de contradicciones dentro de las cuales todos estamos involucrados. Ahora, que la única salida para resolver los problemas es el marxismo, pues a lo mejor no, porque la Unión Soviética ya cayó, ¿verdad? Entonces, las tesis de Marx fueron llevadas a la práctica por Lenin y además Lenin muere en el 24, se despliega la Unión Soviética, etcétera, pero ese proceso ya cayó la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, históricamente podemos decir, bueno, está bien, Marx fue un genio, aquí están las consecuencias de todo lo que planteó, a lo mejor esa no es la ruta, pero vaya, o sea, ya de todo lo que ocurrió ahí,
históricamente, filosóficamente, intelectualmente, ese es un campo fértil para el análisis verdaderamente extraordinario, tan interesante como puede ser estudiar la Edad Media o la escolástica o la obra de Santo Tomás. ¿Me explico? ¿No? Es una cuestión de crecimiento intelectual, de madurez intelectual. Y es un poco lo que irrita, ¿verdad? Porque lo único que hace esta gente es el Salinas Pliego, ¿verdad? Que es un mamarracho, millonario, pero es un mamarracho. Lo único que hace es bajar el nivel del suelo. Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Tiene todo su derecho a dar su opinión? Pues sí, la tiene. Pero la manera en la que plantea las cosas baja al suelo todo, ¿verdad? Y se supone que ellos son los que tienen dinero para estudiar. De hecho, creo que él tiene una universidad, etcétera. Claro, si él es el gran ideólogo con este nivel, ¿verdad? Pues es tremendo, ¿verdad? Bueno, en fin. Ahora bien, dicho todo esto, ¿en qué consiste el proyecto educativo? Porque obviamente creo que ya está claro que no se trata de que en los libros de texto pues estén ahí analizando el Capital, ¿no? Los 3 tomos del Capital de Marx. Obviamente que no. Para empezar, estamos hablando de nivel básico educativo. Yo ya he tenido reuniones y discusiones y conversación con mucha gente que ha estado involucrada en todo este proceso porque me interesa mucho la educación. Y ¿en qué consiste? Todo esto está englobado, no se trata entonces tanto de decir que se está explicando la historia de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿verdad? Que en el 65 quisieron traer el comunismo aquí, etc. No, eso forma parte, ese análisis, ese episodio de la historia social de México contemporánea está en los libros para los maestros. En la guía para los maestros, ahí se explican estas cuestiones. Pero no nada más habla de la Liga Comunista 23 de septiembre, sino del proceso social que está detrás de las grandes transformaciones históricas del país, la independencia, la reforma y la revolución. Y eso está explicado en cualquier libro de texto. Cualquiera que no tenga claro eso, pues a lo mejor son los que quieren ser noruegos, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Pues allá ellos, ¿verdad? Por ahí vi un cartón de no sé quién, de cuyo nombre mejor ni siquiera es acordarse, que estaba la secretaria Leticia Ramírez con un cartoncito, una fotografía con el Che Guevara en la caricatura y un niño así, todos babeando, ¿verdad? La secretaria, el niño y el Che Guevara también escurriéndose la baba de la boca. Claro, es otro majadero el que hizo ese cartón, porque no se da cuenta que en vez del Che Guevara se pudo haber puesto a Morelos. ¿Por qué? Pues porque ¿qué es aquello que hace que nos permite entender una similitud entre, nos guste o no, entre el Che Guevara y Morelos? Que los dos fueron guerrilleros. Es la cuestión. Los dos estaban en contra de un régimen establecido que quisieron transformar, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo. No es tan sencillo que todo guerrillero está mal. Depende. Porque entonces, ¿qué hacemos con Morelos? Y con Hidalgo, y con Allende, ¿verdad? Con López Rayón, con los que nos dieron patria. ¿Qué hacemos con ellos? Si estaban en contra de la ley, ¿verdad? Tan es así que en Guanajuato le cortaron la cabeza a Morelos y estuvo 10 años su cabeza colgando en la plaza pública, ¿verdad? Como escarmiento, para que vean, ¿verdad?, cómo está la sociedad guanajuatense. Por eso siguen gobernados por el PAN, ¿verdad? Lo que significa Guanajuato. No es menor el dato, 10 años la cabeza de Hidalgo, colgada en la calle, para escarmentar. Claro, esa era la estructura que estaba intentándose transformar mediante el proceso insurgente. Bien, entonces claro, tú puedes poner al Che Guevara o a Morelos, y entonces ahí el que queda mal es el cartonista, el que hizo eso, ese es el que se da cuenta, el que evidencia que él no tiene claridad de las cosas y, repito, está peleándose con fantasmas. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, ya me llevo bastante tiempo, a lo mejor podríamos, avanzo, rápidamente explico esto y dejamos para la próxima para que sigan enganchados y sigan viendo la 4TV. Después, en la próxima intervención, abundo, pero rápidamente, porque además tiene muchas cuestiones. Este proceso de transformación de la educación pública en México, que es como me han planteado, con quienes he hablado, ¿verdad?, autoridades de la Secretaría de Educación Pública, el marco general de esto es la transformación de la educación pública en México, que, como se sabe, tiene que ver con el proyecto de la nueva escuela mexicana. Pero fundamentalmente, lo primero que se tiene que hacer es detectar las 4 prioridades de la política educativa de la Cuarta Transformación, que son las siguientes. La escuela es nuestra. Ese proceso, el proyecto de la escuela es nuestra, consiste en un ejercicio de coordinación de autoridades escolares con padres de familia y la inyección de recursos públicos que bajan de la federación para decidir de una manera coordinada, padres de familia, autoridades locales en las escuelas de todo el país, decidir qué se hace con los recursos. Fundamentalmente, la decisión tiene que ver casi siempre con el mejoramiento infraestructural de las escuelas. Baños, techumbres, canchas de básquetbol, etc. Entonces, ese es el primer eje fundamental. La escuela es nuestra. Y esto está, de hecho, diseñado para regenerar, como me han explicado, regenerar el tejido educativo
educativo, ¿verdad? Es decir, todas las escuelas del país, regenerar y hacer de la escuela la unidad fundamental de regeneración del tejido social. Pero primero tienes que reconstruir el tejido de esa unidad educativa básica. ¿Cómo? Poniendo de acuerdo o involucrando a padres de familia con autoridades para ver si mejor arreglamos los baños o creamos una cancha de básquetbol para los niños, etc. Entonces, la escuela es nuestra primer eje de la política educativa. Segundo, las becas Benito Juárez. Es un sistema de becas para evitar la deserción escolar. Me han explicado los datos, no los tengo todavía aquí a la mano, pero próximamente nos los van a compartir, para ver el efecto positivo que ha generado las becas, porque decreció la deserción escolar, ¿no? Esa es la idea. Los niños necesitan estímulos económicos para que no deserten. Esa es la cuestión. Entonces, primer eje, la escuela es nuestra. Segundo eje, becas Benito Juárez. Tercera, la redignificación del magisterio. Por infinidades de razones, es sabido que la reforma educativa, o la llamada reforma educativa de Peña Nieto, fundamentalmente fue una reforma laboral, dirigida a golpear al sindicato, etc. Se sabe también que el sindicato de maestros es el sindicato más importante del país y quizá de los más importantes de América Latina, y se sabe que la relación con el sindicato es complejísima. Son palabras mayores desde un punto de vista político. Entonces, el tercer punto de la redignificación del magisterio tiene que ver con cuestiones de tipo laboral administrativo. Me han explicado que, por ejemplo, había miles de maestros, las cifras ya no las apunté, miles de maestros que, por ejemplo, estaban en suplencia de alguien que pide licencia, ¿verdad? Y es suplido por alguien y lleva 5, 10, 15, 20 años como maestro, pero sin la base en cuestión. Entonces, una de las estrategias de este tercer eje de redignificación del magisterio fue hacer esos ajustes administrativos laborales para darles la base a quien verdaderamente está dando las clases, etc. Y el cuarto eje es ahora sí, la nueva escuela mexicana. Entonces, como se ve, esto forma parte de un gran proyecto integral de reorganización del sistema educativo, como me dijeron, la transformación de la educación pública en México, y que consiste en dos cosas, y yo creo que aquí lo dejaría para en la siguiente seguir abundando en esto. La nueva escuela mexicana consiste fundamentalmente en el replanteamiento de un nuevo plan de estudios, que fue el que, de hecho, firmó la maestra Delfina Gómez, hoy candidata electa del gobierno del Estado de México. Se sabía que ella no quería dejar el cargo hasta que firmaran ese documento, y el plan de estudios 2022 fue un proceso larguísimo de meses de consulta a todo lo largo y ancho del país con especialistas, incluidas asociaciones de padres de familia, especialistas fundamentalmente de universidades públicas, de maestros, docentes, etc. Fue un proceso larguísimo de consulta de la que se derivaron dos objetos, dos tipos de materiales, lo que se llama el programa analítico y el programa sintético. El programa analítico es prácticamente el detalle de todas las cuestiones que tenían que ser contempladas en el nuevo programa de estudios, y para la confección del cual se realizaron, ya les digo, infinidad de foros y de consultas con maestros, etcétera, y me han mostrado las matrices que utilizaban para resolver el problema de cómo enseñarles a los niños a reciclar en casa la basura, cómo explicarles la fotosíntesis, cómo explicarles en quinto grado educación sexual. Todo ese tipo de cuestiones fueron reelaboradas en estos foros de consulta, que derivó en un programa sintético que, y nada más lo voy a enunciar y aquí lo dejaría, en un programa sintético, que es donde están los campos formativos, dentro de los cuales queda reorganizada la enseñanza de las materias, porque por ahí ya están diciendo que se eliminó las matemáticas, se eliminó la química, se eliminó la biología, etc. Entonces los padres de familia dicen, oye, pero ¿cómo? No, ¿verdad? No, lo único que se hizo fue replantear desde una perspectiva didáctica y de nuevas metodologías, replantear esa enseñanza de las matemáticas o de la geografía o de la biología a partir de la organización de 4 grandes campos formativos: lenguajes, saber y pensamiento científico, de lo humano a lo comunitario, y ética, naturaleza y sociedad. Yo creo que aquí lo puedo dejar para en la siguiente cápsula abandonar un poco más en esto, tratar de explicarlos, darle un sentido filosófico incluso a la organización por campos de los saberes, y continuar con esta discusión tan importante que tiene que ver con la educación del país.
Desde luego que es un proyecto que no es, improvisado, tampoco es una ocurrencia. La impresión con la que yo me quedo luego de todas estas conversaciones que he tenido es que hay una acumulación de conocimiento y de saber verdaderamente sorprendente en maestros del país, ¿verdad?, del sistema público, verdaderamente admirable, que muchas veces por culpa propia o pagando los platos rotos, socialmente queda el magisterio denostado y identificado con, pues, las marchas de alguna sección sindical en Oaxaca o donde ustedes quieran, ¿verdad? Y el maestro queda prácticamente denigrado como una figura social de octava categoría dentro del cuadro de los papeles de la sociedad, ¿verdad? El político, el maestro, el sacerdote, el cura, etcétera, ¿verdad? ¿No? Como hablaba Gramsci de los intelectuales tradicionales y los nuevos intelectuales, etcétera. Entonces, yo la impresión que tengo de todas estas conversaciones que he tenido, discutiendo estas cuestiones, es que hay acumulado un saber sorprendente. Muchos son lectores de Vasconcelos, muchos son también lectores, desde luego, de Paulo Freire, de Macarenco, en fin, hay un conocimiento muy, muy importante, y que creo que todo este proceso de la organización del modelo educativo mexicano está reconociéndoles esto al magisterio y bueno, creo que desde esta perspectiva, de esta trinchera desde la que les estoy hablando y en la que estamos, tenemos que dar la batalla, pero con consistencia y solidez de argumentos. Nos vemos la próxima.